Bueno, vamos, dale. Luces. Buenas noches a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ojo con los Medios. Hoy con una anarquía en el Reino Unido, como cantaban los Sex Pistols. ¿En qué año, doctor? 1976. El ritmo emblemático, la banda emblemática de la movida punk en Inglaterra, que se quejaba de una situación social explosiva que vivía el Reino Unido en esos tiempos. Che, estamos medio en tinieblas, a ver si... Sí, tengo una sombra al costado. A ver si nos ponemos con las luces, si estamos bien y le metemos. Bueno, la noticia del día evidentemente son los resultados del referéndum que se llamó allí para saber si Gran Bretaña permanecía o no dentro del Reino Unido. Se esperaba que gane con cierta facilidad la opción por mantenerse dentro de la Unión Europea y ganaron los que quieren salirse. Ganó el sí, una situación prácticamente de empate técnico, pero terminó ganando la opción por salir del Reino Unido. Esto genera una hecatombe en toda Europa, repercusiones de todo tipo que vamos a analizar en breve. Vamos a analizarlas a continuación y vamos a saber si va a haber anarquía o no. ¿Usted qué le parece? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque esto... Hay mucha incertidumbre. Sí, mucha incertidumbre. Es la primera vez que un país se retira de la Unión Europea, que, recordemos, fue creada luego de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Ahí se empezó a construir este organismo que hoy reúne a 28 países de Europa. Vamos a empezar, por favor, la tapa del día, si es tan amable, señor director. La podemos compartir con ustedes y la vemos a pantalla completa. Tragic Split, ¿qué significa esto? El quiebre trágico, y vemos desgarrándose a una bandera inglesa en la tapa del semanario The Economist, semanario económico inglés. Bueno, empecemos a repasar entonces. Vamos a ver cómo te la mostraron algunos informativos, principalmente la televisión española, que se trasladó a Londres a hacer el... Eso me sorprendió mucho, porque decidieron llevar el informativo, el telediario en horario central de la noche, de televisión española, a Londres, y le dedicaron de la hora que tiene el programa 37 minutos a este tema, teniendo en cuenta que este domingo hay elecciones generales en España que son trascendentes y que pueden determinar el fin del bipartidismo. Dale, empecemos con eso. Primer reporte de la televisión española. De la euforia de unos al desánimo de otros, los británicos están muy divididos, pero 1.269.000 votos de diferencia saca al Reino Unido de la Unión Europea. Es lo mejor que hemos hecho jamás. Es malo para el país y para Europa. La división afecta a generaciones enteras. Los más jóvenes, a favor de permanecer en la Unión, hablan de decisión bochornosa, incomprensible. Los mayores, nostálgicos del pasado, han apostado por la salida, que ha vencido claramente en Inglaterra y Gales. El referéndum ahonda así las divisiones territoriales, con Irlanda del Norte y Escocia ampliamente a favor de Europa. Así las cosas, muchos creen que los movimientos independentistas van a recobrar impulso. Otros muchos han votado con otra prioridad. Primero los británicos y después los inmigrantes, dice esta mujer de un barrio obrero de Londres. A estos vecinos el referéndum también los ha enfrentado durante meses. Uno más contento que el otro con el resultado, pero al final fair play, apretón de manos porque hay que seguir conviviendo. Bueno, y el golpe fue durísimo para el primer ministro David Cameron, que se jugó una patriada convocando este referéndum que nadie le pidió, y así lo reporta la televisión española. David Cameron se empeñó en un referéndum que nadie le pidió y acabó vinculando su futuro político y personal al resultado de este referéndum, así que se ha visto obligado a anunciar su dimisión, que será efectiva el próximo mes de octubre, cuando tenga lugar el Congreso del Partido Conservador. Allí se elegirá a un nuevo líder y a un nuevo primer ministro. En cualquier caso, David Cameron ha vuelto a insistir en que él es un firme partidario de la permanencia del Reino Unido en una Unión Europea mucho más fuerte, mucho más sólida, mucho más segura, pero que al no poder ser así, ha dicho, seguiré trabajando todo lo más duro que pueda para que los británicos sobrevivan de la mejor manera posible.
Vinculó su futuro político a un referéndum que nadie le pidió y ha perdido. Por eso, a los pocos minutos de conocer la victoria del Brexit, no le ha quedado más remedio que anunciar su dimisión en el 10 de Downing Street. Mi intención es que haya un nuevo primer ministro en el Congreso del Partido Conservador de octubre, ha dicho Cameron, dejando claro que será entonces cuando dimita. La consulta fue un compromiso que adquirió para tratar de zanjar el eterno problema interno del Partido Conservador con Europa y la amenaza del UKIP en las elecciones generales del año pasado. Su derrota le resta ahora credibilidad para seguir al frente del Ejecutivo, y así lo ha reconocido. No puedo ser el capitán que dirija al Reino Unido hacia su nuevo destino, ha dicho Cameron, al tiempo que ha mostrado su compromiso para cumplir la voluntad de los británicos y que Gran Bretaña encuentre la fórmula para sobrevivir en Europa. Ahora se abre una cuestión no menos importante y de la que se hablará en los próximos meses. ¿Quién será su sucesor en el 10 de Downing Street? Cae David Cameron y con él también la libra esterlina, que parece que está en los niveles del año 1985, cuando Inglaterra era gobernada por la dama de hierro, Margaret Thatcher. Informa Euronews. Caída en picado de la bolsa de Londres y de la libra esterlina tras el inesperado desenlace del Brexit, aunque las pérdidas se hayan moderado durante la jornada. La peor parte le tocó a las bolsas del continente y sobre todo a las periféricas, con retrocesos históricos en Madrid y Milán. En total se calcula que en este viernes negro se han esfumado 2 billones de dólares en los mercados mundiales. Finalmente el FTSE de Londres se dejó un 3,15% después de haber abierto con cerca del 8%. Por su parte, la libra bajó de 1,5 a 1,3 respecto al dólar y tocó un mínimo en 31 años. Para mí los días más críticos serán el martes y miércoles próximos, explica este analista de la City a Euronews. Es viernes, los mercados estarán cerrados el fin de semana. Si continúan cayendo el lunes, el resto de plazas mundiales lo seguirán haciendo el martes y el miércoles, y entonces podría repetirse el efecto de Lehman Brothers en 2008. En todo caso, a 2 días de unas elecciones legislativas repetidas en España, el IBEX 35 de Madrid se desplomó un 12,35%, su peor caída de siempre, al igual que el MIT de Milán con un 12,5%. El grupo IAG de British Airways e Iberia perdió un 26% y bancos con implantación británica como el Santander un 20%. El euro llegó a bajar durante la jornada de 1,10 frente al dólar, mientras que los bonos alemanes a 10 años volvieron a ser valor refugio situándose en terreno negativo. En el 2014... hubo un referéndum en Escocia para definir su independencia. ¿Qué le decían desde Londres? Que si se separaban del Reino Unido iban a quedar afuera de la Unión Europea y esto iba a ser una catástrofe. Ahora Irlanda del Norte y Escocia, que votaron en sus territorios a favor de quedarse en la Unión Europea, están amenazando con referéndums independentistas. La ministra principal del gobierno escocés, Nicola Sturgeon, asegura que es altamente probable que se convoque otro referéndum de independencia en Escocia. Hoy quiero dejar absolutamente claro que tengo la intención de tomar todas las medidas posibles y explorar todas las opciones para poner en práctica lo que ha votado la gente en Escocia. En otras palabras, para asegurar la continuidad de nuestro lugar en la Unión Europea y en el mercado único en particular. Hay mucha gente que votó contra la independencia en 2014 y que hoy ha revisado su decisión. De hecho, un gran número de ellos se han puesto ya en contacto conmigo. El escocés no sería el único referendo en el Reino Unido. Lo explica el viceprimer ministro de Irlanda del Norte, Martin McGuinness. Dado el voto depositado por los votantes ingleses, saliendo ellos mismos y Escocia de la Unión Europea, creo que nosotros tenemos derecho a sondear cuál es la opinión. En el caso de Irlanda del Norte se presenta un elemento físico añadido. El Brexit implica crear de nuevo una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Me cruzo el Canal de la Mancha, hay un tren ahí que va por debajo del océano y entra al continente europeo. No voy a ir a Francia, pero me voy a Bélgica, a Bruselas, la sede de la Unión Europea, para ver las reacciones que se dan allí. Nunca estuvo tan llena la sala de prensa de la Comisión. ¿Es este el principio del fin de la Unión Europea?, pregunta una periodista británica.
No, gracias, responde de manera apenas audible, pero rotundo, Jean-Claude Juncker, al que aplauden los funcionarios. Aunque aseguran que el triunfo del Brexit era una posibilidad, los presidentes de las instituciones no han podido ocultar su pesadumbre. Ahora toca salvar los muebles y evitar que otros países sigan al Reino Unido. Por eso urgen a iniciar la separación lo más pronto posible. No vamos a prolongar innecesariamente la incertidumbre, ha advertido el presidente de la Comisión, quien ha asegurado que la unión a 27 seguirá existiendo. Estamos preparados para este nuevo escenario, ha tranquilizado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que ha convocado para el martes a los jefes de Estado y de Gobierno para reflexionar sobre el futuro. A esa reunión ha sido invitado David Cameron, que ese mismo día sí participará en la cumbre de los 28, que pondrá fin a la presidencia semestral holandesa, que coincidirá con un pleno extraordinario del Parlamento Europeo, en el que, según ha dicho su presidente Martin Schulz, se aprobará un documento sobre los pasos que debe dar la Unión a partir de ahora. Me gustó cómo se rieron, doctor, cuando le preguntaron a la autoridad si era el fin de la Unión Europea. Dijo no gracias y todos se murieron. Situación delicada. Sí, muy delicada, y quienes también se murieron de risa fueron los líderes ultraderechistas europeos, quienes ven en esto una posibilidad de que sus países también accedan a referéndums y puedan salir de la Unión Europea, una situación bastante grave. Después del Brexit, entre los que se quedan, algunos se lo preguntan, ¿puede pasar en mi territorio? ¿Es posible un Italif? ¿Un Nexit? ¿Un Frexit? En Francia, el ultraderechista, xenófobo y antieuropeo Frente Nacional considera que sí, que salir de la Unión es la evolución natural tras la decisión británica, que efectivamente les ha dado aliento. Y su líder, Marine Le Pen, que triunfó en las europeas de hace 2 años, ha dicho que hacer un referéndum en su país es una necesidad democrática. Exigen también una consulta a otras formaciones ultraconservadoras como el holandés Partido por la Libertad de Geert Wilders, que felicita a los británicos por recuperar su soberanía, el control de sus fronteras y de su política migratoria. Similares deseos los de otros partidos antiinmigrantes, en Dinamarca, por ejemplo. O en Austria, donde han pedido dimitir a toda la Comisión Europea, o en el país vecino, donde avanza puestos Alternativa por Alemania. La Unión Europea es la muerte de Europa. La Unión Europea es la muerte de Europa, ha insistido Matteo Salvini, líder de la italiana Lega Norte. Allí en Italia, el populismo parcialmente euroescéptico del movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo, a su vez, pide paso revitalizado tras el reciente triunfo en las elecciones locales. La eurofobia, ahora más que nunca, corre el riesgo de contagiarse hasta por el aire. Si alguien nos tiene que explicar qué significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea, esa es la BBC de Londres. Reino Unido votó a favor de salirse de la Unión Europea. ¿Qué pasa ahora? Lo primero que hay que decir es que nada cambiará inmediatamente. Reino Unido seguirá siendo parte de la Unión Europea hasta que los políticos decidan cómo se efectuará la salida. Varios líderes europeos ya han reaccionado ante la noticia. Probablemente se harán reuniones de emergencia en Bruselas. Todos querrán saber cuándo se activarán los mecanismos para iniciar la salida. Este proceso está definido en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de 2 años para negociar los términos de la salida, una vez que se anuncia formalmente la intención de abandonar la UE. No está claro cuándo ocurrirá eso. Reino Unido y la Unión Europea deberán negociar ahora un nuevo acuerdo. Primero, sobre comercio. Si Reino Unido no quiere abandonar el mercado común europeo, podría igualmente tener que contribuir al presupuesto de la UE y continuar cumpliendo con sus regulaciones, como por ejemplo, permitir el libre movimiento de personas en Europa. Hará falta regular el estatus de los británicos que ya están viviendo en la UE, así como el de los ciudadanos de países miembros de la UE que viven en Reino Unido. Una vez que Reino Unido deja formalmente la UE, muchas leyes y regulaciones promulgadas en la UE a lo largo de décadas deberán ser transformadas en británicas. A ver, antes de ir al corte, algunas claves de toda esta situación. ¿Por qué ganan por una pequeña mayoría, pero mayoría al fin, quienes deciden que el Reino Unido salga de la Unión Europea? Según algunos analistas que estuvimos leyendo hoy, hay mucha gente. En las ciudades, por ejemplo, en Londres, ganan quienes prefieren quedarse
en la Unión Europea. En el interior, por lo que leí, hay mucha gente que está descontenta. En Europa en general hay un proceso recesivo. Hace muchos años hay un grave problema con el tema de la inmigración. La gente siente que por los extranjeros que vienen de otros países se pierde la identidad, se pierde la cultura, le sacan el trabajo. Entonces gana espacio, me parece que hay una derechización en ciernes, no solo en el Reino Unido, pero esto que vimos hoy en el Reino Unido, o que lo vemos hoy, tiene que ver con esta derechización de las sociedades en Europa, que es por el miedo principalmente a la inmigración. No es la única explicación, pero es una fundamental. Sí, es clave, y eso también demuestra el crecimiento de partidos políticos de corte derechista en algunos casos, y en otros abiertamente racistas, xenófobos y hasta fascistas. En Inglaterra, en el Reino Unido, en la votación, Gales e Inglaterra ganó con bastante holgura el salir de la Unión Europea, pero Escocia e Irlanda del Norte votaron masivamente a favor de quedarse de la Unión Europea, así que también hay un quiebre muy fuerte entre los 4 países que conforman el Reino Unido. Quedó realmente dividido, y esto va a abrir también un panorama no solo inquietante para Europa, por el contagio que puede haber otros países, este éxito para los sectores más conservadores, sino también que Reino Unido puede desgajarse y perder a 2 de sus miembros permanentes. O sea que es una situación bien compleja la que se avecina. Esto sí que es un gran problema para Londres, ¿no? El hecho de que el Reino Unido pueda dividirse por la voluntad de algunos de sus miembros, es decir, nosotros no, nosotros hemos votado por permanecer en Europa, ¿por qué nos vamos a ir? Y después quienes capitalizan todo esto, evidentemente, después de las declaraciones que vimos, son las fuerzas conservadoras y derechistas de Europa, que ya vimos cuáles son sus discursos. Sí, y aparte el que más le va a afectar, y el que posiblemente logre su independencia, es Escocia. Hubo un referéndum en 2014 en el cual estuvo muy cerca el sector independentista. En las últimas elecciones locales, en el Parlamento escocés ganó el movimiento nacionalista escocés, y además es una zona muy rica, petrolera, y que tiene muchos ingresos económicos que le benefician a Londres. Su salida sería perjudicial para Londres, y además Escocia se sumaría sin lugar a dudas a la Unión Europea. En Irlanda del Norte la cuestión es más compleja, porque hay un conflicto religioso entre protestantes y católicos. Hay algunos que los protestantes son unionistas, los católicos son independentistas, y hay una leve mayoría de este sector. Por lo tanto, un referéndum indicaría que sería mucho más complejo que haya una separación del Reino Unido, pero quien le afecta a Londres muy fuerte es la posible salida de Escocia. ¿Qué estará pensando en este momento la reina de Inglaterra? Tremendo situación para ella, fuera de broma, ¿eh? Vamos a hacer un corte y a la vuelta vamos a hablar de las elecciones en España, que se vienen el domingo y están en candela también ahí por los resultados inciertos y lo que podrá pasar a partir de lunes con la necesidad de conformar un nuevo gobierno. Pero antes de ir al corte queremos recordar, Mariano, a 4 años de la estadía involuntaria de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, a propósito de hablar de Inglaterra. Sí, justamente lo queríamos mencionar y recordar porque es uno de los actos más injustos. No lo dejan salir, producto de las filtraciones que hizo Julian Assange a través de Wikileaks sobre el espionaje masivo mundial que hizo Estados Unidos, así que en esta nota de Russia Today lo recordamos. Dale, vamos. 4 años sin sol. Julian Assange celebra un año más de su estadía en la Embajada del Ecuador en Londres, donde se refugia desde el 19 de junio del 2012 para evitar su extradición a Suecia por supuestos delitos sexuales que se le incriminan. Esta semana ha sido dedicada al caso de Assange por todo el mundo. La ONU dictaminó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arbitrariamente privado de su libertad por los gobiernos del Reino Unido y Suecia, y les pidió poner fin a la persecución del periodista australiano. Pero, pese a esta importante victoria de Assange, las autoridades de Suecia y del Reino Unido hicieron caso omiso a la misma, basándose en que la decisión de las Naciones Unidas no tiene validez judicial. Varios expertos, así como el propio Julian, no dejan de dudar que la verdadera intención del caso es entregar a Julian a Estados Unidos, donde será condenado por las revelaciones de Wikileaks.
Aunque la Fiscalía sueca ha archivado la mayoría de las acusaciones de presuntos delitos sexuales presentados en contra de él en el 2010, Assange sigue acusado de violación con vigencia hasta el 2020. Hay opiniones que Assange permanecerá recluido hasta que expiren todas las acusaciones en su contra. Cuando hablamos de lo que podría sucederle al señor Assange, por supuesto que el peor escenario es que permanezca en la embajada durante 4 años más. Está muy claro, como han dicho sus abogados, que según la ley sueca, después de 10 años el procedimiento por delito de violación cesa automáticamente. Por eso quedaría libre después de 4 años de cualquier manera. A pesar de los problemas de salud que tiene el periodista australiano por el limitado acceso al mundo exterior, durante los años de reclusión, el fundador de Wikileaks ha trabajado mucho. Entre las revelaciones está un borrador del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, la información sobre el espionaje de la NSA a los presidentes franceses y el archivo del correo electrónico de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton. Assange parece imparable en su intención de revelar la verdad al mundo. Hablamos de España, elecciones el domingo. A continuación y de una vamos a escuchar al candidato, al principal candidato, a Mariano Rajoy del PP, lidera las encuestas. ¿Ganará Mariano Rajoy el domingo? No está tan claro. Después vamos a hablar un poquito del porqué y a tratar de dilucidar qué puede pasar, pero primero vamos a verlo y escucharlo. Le quitaron escaños al Partido Popular y le dieron escaños a los extremistas y radicales, porque así se comporta la ley electoral. Cuantos más votos sumemos, cuanto más concentremos las fuerzas de la moderación en el gran partido de la moderación, en el gran partido del centroderecha europeo como es el Partido Popular, más escaños tendremos para defender aquello en lo que creemos la mayoría de españoles. Si los radicales y los extremistas se han unido antes de las elecciones y eso les va a beneficiar, los moderados nos vamos a unir en las elecciones y va a ser la gente, el votante, los valencianos, las valencianas, los alicantinos, los castellonenses, los que se unan y los que nos den una gran victoria a los moderados españoles en las próximas elecciones. Bueno, hay miedo y una campaña del miedo contra la formación Unidos Podemos, que ya ocupa el segundo lugar en las encuestas y le pisa los talones al Partido Popular. ¿Qué dice al respecto Pablo Iglesias? Lo vemos en esta nota. El domingo no va a ganar las elecciones ningún antisistema ni ningún radical. Van a ganar las elecciones los defensores de la ley, del orden y las instituciones. Y nuestro mejor aval, nuestro mejor ejemplo como fuerza política institucional es el ejemplo de gestión de los ayuntamientos del cambio. Todo el mundo reconoce ya que las elecciones al PP solamente se las puede ganar Unidos Podemos. En este momento lo que toca es altura de Estado y creo que los nervios y la desesperación no son buenos consejeros. Pedro Sánchez del PSOE salió segundo en las elecciones de diciembre, pero ahora las encuestas no le dan, ha caído mucho y todo parece indicar que está tranquilo en una tercera posición. Vamos a ver qué dice. A los indecisos del Partido Socialista que dudan entre quedarse en casa o ir a votar el próximo 26 de junio, deciros que el futuro de España está en vuestras manos. Así que lo único que os pido es que el próximo 26 de junio salgáis a votar, pero no votéis ni con miedo ni con rencor, votar con ilusión. Estos irresponsables como Cameron, que son capaces de asumir el riesgo de trocear España y debilitarla, no son socios de gobierno de un partido que tiene un proyecto para España. Y el cuarto en discordia es el Partido Ciudadanos, una formación nueva de centro-derecha, y demuestra que está alicaído. Su líder, Albert Rivera, en su tono, en su voz y en su actitud física, demuestra que está fuera de la carrera. Nos jugamos mucho el 26 de junio. No es lo mismo que el Gobierno de España tenga Ciudadanos en el Gobierno que tenga al señor Iglesias o al señor Monedero. No es lo mismo. No es lo mismo que sigan los corruptos que limpiemos el Gobierno de España. No es lo mismo. Usted lo veía alicaído y yo también, doctor, pero
Albert Rivera puede tener una llave. Sí, tiene que ver cuánto pasa, que está cuarto cómodo en las encuestas, pero creo que solo en una gran coalición serían fundamentales sus votos. O en un escenario donde el PP realmente se dispare mucho más de lo que dicen las encuestas. Hay una gran incertidumbre sobre lo que puede pasar en España. Decíamos, la última encuesta da a Mariano Rajoy primero y a Iglesias segundo a 3 puntos. Pero esta semana estalló un escándalo porque el partido en ejercicio de gobierno de Mariano Rajoy realizó una campaña de desprestigio ilegal en contra de distintas agrupaciones políticas. No se sabe hasta ahora cuánto puede afectar esto de cara a las elecciones del domingo. ¿Usted tiene alguna predicción? Yo creo que esta vez el escándalo puede afectar y sobre todo ha enojado mucho a los partidos soberanistas, porque también otra llave de las elecciones es que van a ser las regiones como Cataluña, como Euskadi, que son naturalmente independentistas ante este intento del Poder Central de Madrid de ensuciar mediante una campaña a sus líderes políticos. Y no hay encuestas efectivamente posteriores a este escándalo, así que es una incertidumbre. Vamos a ver, porque además si gana Iglesias tampoco está claro cómo podrá conformar gobierno, porque parece bastante evidente que el PSOE no quiere prestarle su apoyo. Pero bueno, habrá que esperar los resultados y ver qué sucede a partir del lunes. Las negociaciones creo que no serán cortas. Evidentemente no puede haber una tercera elección para que vuelva a suceder lo mismo otra vez. Deberán encontrar alguna fórmula para conformar gobierno. Y lo cierto también es que se ha roto el bipartidismo, que venía siendo la tradición desde la recuperación de la democracia a principios de la década del 80 en España, y ahora eso está completamente roto con la irrupción de Podemos y en menor medida de Ciudadanos. La economía no le ayuda además a Mariano Rajoy, presidente en ejercicio, y este dato tampoco le cae nada bien. La Sexta nos informa que crece el número de ricos en España. Al Club de los Millonarios Españoles les fue realmente bien el año pasado. Los privilegiados aumentaron en España más que en cualquier otro país de Europa, y eso, según Montoro, tiene una explicación: que ahora pagan impuestos. Es el afloramiento extraordinario de patrimonio. Y eso es muy positivo. ¿Por qué es muy positivo? ¿Porque hay más millonarios? No, porque los millonarios pagan impuestos. El año pasado, 15.000 españoles se convirtieron en nuevos ricos, un 8,4% más, situando en 193.000 personas las que tienen un patrimonio superior al $1.000.000. Las políticas fiscales han tratado de reducir la carga fiscal de las rentas más altas y cargar mucho más sobre las rentas medias y las rentas bajas. Por lo tanto, lo que se está produciendo es simplemente un trasvase de renta. Desde que arrancó la crisis en 2008, el número de millonarios no ha parado de crecer en España, acentuando la desigualdad. Mientras 3 de cada 10 españoles tienen muchas dificultades para hacer frente a necesidades básicas, los que disfrutan de una situación muy boyante ha crecido un 50%. España ocupa el puesto número 14 en el mundo, donde los ricos han crecido un 4%, especialmente concentrados. Por datos como estos, Pablo Iglesias atacó duramente a Mariano Rajoy en el último debate que pudiste ver a través de Ojo con los Medios. Vos, Mariano, seleccionaste un fragmento del programa Detrás de la Razón de Hispan TV. Sí, está de Roberto de la Madrid, el periodista mexicano, y nos cuenta justamente la contracara de esto. Si hay más ricos es porque del otro lado alguien se ha desbarrancado, y es un informe bastante crudo de Hispan TV. Lejos de lo que el señor Rajoy dice, porque siempre dice que España va bien. Esta es una fotografía real, la de la pobreza, donde una madre de clase media hoy busca comida en los basureros de los supermercados, donde un profesionista tiene que ser campesino en Francia, y donde más de 2 millones de españoles han huido a otros países, incluso a México, a Perú o a Chile, donde los niños españoles nacen endeudados ya como ciudadanos con una deuda de 1 billón de euros. Esta es España hoy. Una fotografía que está detrás de la casa de Rajoy o detrás de la Casa Real, donde su rey Felipe se revienta 2 millones de euros anuales en gastos solo para su casa, fiestas o material de oficina. Bajid Jodadai nos explica. Estás castigada. Te quedas sin postre. Te vas a la cama sin cenar. Se acabó la televisión y la consola. De momento te quedas sin paga. Adiós a las clases de música y las actividades extraescolares. Este año despídete de las vacaciones. Nada de Reyes. Te quedas sin ropa nueva, sin libros, sin calefacción,
sin casa, sin ayudas. El castigo se llama la pobreza, si hay que llamar las cosas por su nombre. Y en España, 1 de cada 3 niños está en riesgo de sufrirla. Y es que España es el tercer país en la Unión Europea con más pobreza infantil, después de Rumania y Bulgaria. Pero lo peor aún está por venir, porque esos niños pobres serán adultos pobres. El último informe de Cáritas Española revela que 8 de cada 10 niños pobres serán pobres hasta la tumba. ¿Por qué? Pues porque la pobreza, ahí en España, se hereda. Hay datos y experiencia que son muy duros y que tienen que ver con el objeto que analizamos en la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y podemos decirlo con una frase así de rotunda: la pobreza se puede heredar y de hecho se hereda. ¿Por qué los cromosomas de la pobreza hoy son las ecuaciones del banco, los malos cálculos del gobierno y las gráficas del desempleo? Y es más, los niños ya ni siquiera vienen con un pan bajo el brazo, como rezaba la costumbre. Según el informe de Cáritas Española, el riesgo de ser pobre se duplica al tener hijos. Cosas básicas no puedo tener la opción de comprarlas, como libros, ropa, zapatillas. Se sienten mal por celebrar los cumpleaños. Un amigo suyo lo celebran en parque de bolas. Yo no los puedo llevar. Yo compro una tarta y... En España, el 30% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión. En cifras reales, son 13.600.000 pobres, 800.000 más que el año anterior. Las causas principales: el trabajo, los estudios... Hemos atravesado con éxito el Cabo de Hornos. Y las políticas de los gobiernos. En España, los niveles de crecimiento económico de la etapa anterior a la crisis económica no consiguieron rebajar la pobreza en los hogares con menores, lo que demuestra que este fenómeno es un problema estructural en España. Un ejemplo de estas políticas son los 600.000 desalojos hipotecarios que se realizó en España desde que empezó la crisis económica. Un fenómeno que muchos califican como una desprotección que sufre el individuo por parte de las instituciones públicas. Las políticas públicas se están olvidando de las familias, lo demuestran los datos. España invierte muy poco en familia e infancia. Solo el 1,3% del Producto Interno Bruto se destina a la infancia y a la familia, frente al 2,2% de la media de Europa. Cifras que indican un solo hecho: España se ha convertido en el país donde los miedos son cada vez más y los derechos cada vez menos. Cruda realidad para muchos, que es la que explica lo que te contábamos antes, el fin del sistema bipartidista en España. A propósito de eso, vamos a compartir, antes de ir al corte, un spot de campaña de Unidos Podemos, que es la agrupación que aparece con más posibilidades de romper este sistema bipartidista, que evidentemente no ha logrado darle una solución a la mayoría de la población. Ya que dicen que de lo único que nos interesa hablar es de los sillones, vamos a hablar de sillones. Pero en serio, hablemos de los sillones que le importan a la gente. Este es el sillón donde el PP no quiere que se sienten ni Barberá ni todos los políticos aforados. Estos son los sillones donde el gobierno le da explicaciones a los representantes de la gente. Y este donde le da explicaciones a la gente. Este era el sillón de Aznar cuando ganó las elecciones. Y este, el de la segunda legislatura. No, este no, este. Este es el sillón donde Felipe hablaba de las ideas de justicia social de Pablo Iglesias. Y este, en el que habla ahora de las mismas ideas de Pablo Iglesias. Este es de alguno de los 3 millones de españoles que dejaron de ser clase media. O bueno, ahora es de un banco. Estas son las sillas de una escuela privada. Y estas las sillas de una escuela pública. Sí, las dos son en España. Y aquí están todas las sillas donde esperar sentado un turno para una operación en la sanidad con recortes. Este sillón no paga IBI y el tuyo sí.
Esta silla depende de que los políticos hagan cumplir la ley de dependencia. Y este sillón está vacío porque le aumentaron el IVA a la cultura y no a los yates. Este es el sillón de un hombre en una empresa española. Este, el de una mujer en la misma empresa. Este es el sillón donde Europa parece decidir qué hacer con los refugiados. Y estos los sillones que le dejaron a nuestros jóvenes mejor preparados. Este es el sillón donde se van a quedar algunos echados todo el domingo por no votar. Y este mismo en el que van a insultar durante 4 años por lo que votaron los otros. Estos son los sillones de la oposición que sirven para quejarse, para denunciar la realidad de la gente. Y estos son los sillones de los que gobiernan que sirven para cambiarle la realidad a la gente. En este sillón de ministro de Economía se decide si rescatar a los bancos o a las familias. O este sillón donde el ministro que tiene una sociedad offshore en Panamá elige si ayudar a las pymes o a las empresas que tienen sociedades offshore en Panamá. O el del presidente de gobierno se puede poner de espaldas o de frente a la mayoría. Claro que los sillones son importantes. No nos da lo mismo quién está en uno o en otro, porque a ti tampoco te debería dar lo mismo. Todos, absolutamente todos esos sillones son tuyos. Muy interesante spot de quien ya lo vimos, Pablo Iglesias, y evidentemente su equipo de trabajo y de campaña, tiene un manejo mediático muy potente. Él mismo sale o utiliza como plataforma para construir su carrera política los medios de comunicación. Sí, exactamente, desde 2 espacios. La Tuerca, un programa de entrevistas, y posteriormente Fort Apache, un programa también de análisis político de la cadena Hispan TV, y eso lo ha catapultado, además de su actividad como politólogo, como analista internacional, desde la universidad también. Eso es un espacio también que sirve de escenario y de trampolín político. Hacemos un corte y al regreso te vamos a mostrar cómo Venezuela se mete en la campaña política española desde el lugar de los partidos conservadores, es decir, si viene Pablo Iglesias, viene Venezuela, la típica campaña del miedo para asustar a la población y que no lo voten al candidato de Unidos Podemos. Lo repasamos a la vuelta. Último bloque de Ojo con los Medios, hoy viernes. Vamos a ver cómo tratan de asustar a los electores españoles con el tema Venezuela y después descansaremos el fin de semana de tantas noticias, ¿no? Sí, hay que descansar y me parece que lo que ha logrado un descanso para Venezuela en los medios de comunicación españoles es el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De repente, durante estos días, hubo un alivio para Venezuela, que es una obsesión en la campaña española. Ya te lo mostramos acá con algunas tapas. Pero bueno, vamos a escuchar y a ver a Mariano Rajoy, 20 segunditos del principal candidato a ganar el domingo. España es una democracia, con derechos y libertades, donde las elecciones las gana el que dice la gente. El que dice la gente, eso es una democracia. España no es Venezuela, que es lo que da la sensación de que quieren algunos de quienes se presentan a estas elecciones. Bien, vamos ahora, Mariano, rápidamente con nuestro amigo caribeño, Cuba Información. Cuba Información, sí, siempre nos traen informes muy interesantes, en este caso sobre cómo los medios de comunicación se obsesionan con Venezuela, los medios de comunicación españoles en este caso. El protagonismo que la prensa española ha concedido a Venezuela llega a tintes surrealistas. Un diario llegaba a titular que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no irá a Venezuela. ¿Y por qué no un titular que diga que no irá a Polonia, o a China, o a Estados Unidos? Hoy son portadas las colas para conseguir leche en Venezuela, en los mismos medios que jamás nos contaron que en Cuba, por ejemplo, se suministra gratis a niños y niñas hasta los 7 años. Esos medios españoles llevaron a portada que Coca-Cola Venezuela no tiene azúcar para fabricar refresco, pero no informaron de que Coca-Cola España deberá readmitir a 1.250 trabajadores despedidos tras una sentencia del Tribunal Supremo Español. La expulsión por Marruecos de 5 abogados españoles solidarios con los presos saharauis apenas fue reflejada por esos medios, pero sí han llevado a portada las ruedas de prensa de políticos españoles con familiares de presos venezolanos. Presos, por cierto,
condenados por delitos tales como incendio intencional, instigación pública o daños a la propiedad pública. Estos medios nos repiten que en Venezuela no hay libertad de prensa, mientras publican las fotos de esos políticos españoles rodeados de decenas de micrófonos de medios de aquel país. Nos hablan de la necesidad de emigrar de Venezuela por su situación económica. Curioso, porque este país tiene 1 millón de personas emigradas, justo la mitad que el Estado español, 2 millones. ¿Qué nos cuentan y qué no nos dicen los medios de comunicación? ¿Qué estímulos nos ofrecen? Vamos a ver a continuación una reflexión que hace sobre este tema Juan Carlos Monedero, que es uno de los creadores de Podemos durante un debate que mantiene en el canal español Antena 3. Míralo porque es muy interesante. ¿Sabes cómo se llama el presidente de Portugal? El actual presidente de Portugal. El que toma posesión hoy. Ahora me pide. No lo sé. No lo sabes. Ayer. Entonces es muy curioso que no sepas cómo se llama el presidente de Portugal, que lo tienes aquí al lado. No lo sabes. Toma posesión hoy, No sé. Luego no me entienden ustedes que estoy hablando yo. No sabes cómo se llama el presidente de Portugal y en cambio, claro, no sabes si está al lado de nosotros. Yo te he escuchado a ti. Yo te he escuchado a ti. Ahora tú me escuchas a mí. Te he escuchado despacito. Bien, no sabes cómo se llama el presidente de Portugal, con el cual compartimos frontera. Marcelo Rebelo de Sousa. Y te permites el lujo de sacar... Que caiga en esta trampa tan pueril de pretender desacreditarme a mí. Si quieres no te escucho. Haces tu monólogo y yo ahora... ¿Yo puedo hablar? Sí, hable, pero... Decía... Respóndame a mi pregunta, me llama la atención que ignores cómo se llama el presidente de Portugal, que lo tenemos al lado, con el cual compartimos la mayor frontera en nuestro país. Ignorando eso, le prestes atención, como siempre, a Venezuela o Irán. Falacia de la pista falsa, señor Monedero. Oiga, es que de verdad me parece indignante que usted caiga en esa falacia de la pista falsa y pretenda desautorizar mi argumento porque no conozco el nombre del recién elegido presidente de Portugal. Imagínense si, en este caso, un politólogo, dirigentes políticos no saben el nombre del presidente del país vecino con el que comparten la mayor cantidad de fronteras, y de hecho Portugal, con el único país que limita, es con España. Imagínense lo que pasa con los ciudadanos con este bombardeo mediático sobre Venezuela. Están todo el rato con Venezuela y, hombre, creo que tiene algo que ver y que va a influir en las elecciones, pero sinceramente a mí, por lo menos por lo que a mí respecta, me da un poco igual. Pienso que debería de centrarse más en España, ¿no? Y promocionarse más aquí, que somos realmente los que le vamos a votar y los que necesitamos verdaderamente su ayuda, ¿no? Para que, si quiere ser presidente del gobierno, va a ser aquí, no en Venezuela. Yo creo que realmente lo que se pretende es desviar otros temas importantes en España. Habiendo tantos problemas en España que se tengan que ir a Venezuela a ver los problemas de los demás, primero hay que solucionar la casa de uno, para que puedas luego solucionar y echar una mano a los demás. Con respecto a lo que se habla mucho de Venezuela, bueno, creo que es una cortina de humo, que nos quieren vender la moto o que nos quieren... No creo que España se ponga como Venezuela, aunque gobierne Podemos, por ejemplo. Pues yo creo realmente que los políticos españoles lo que tendrían que hacer es primero de todo quedarse en su casa, quedarse en su país y arreglar lo que tienen antes de ir a otros países a dar lecciones de democracia, cuando aquí realmente está la casa sin barrer. Criticando a determinados partidos que se les ha vinculado con Venezuela, pues me parece de hipócrita precisamente que él ahora se vaya para ahí. Cuando estaba la Guerra Fría decían que si ganaban determinados partidos, esos países iban a ser comunistas como Fidel Castro. Después eso cambió a Hugo Chávez y ahora a Venezuela, que atraviesa un periodo de crisis, entonces se aprovecha más, ¿no? Si gobierna la izquierda va a pasar lo que pasa en Venezuela. Fíjate, porque en España pasa lo mismo que en Bolivia. Un discurso de la derecha permanente aquí en Bolivia a nivel político-mediático, es decir, que si sigue gobernando Evo Morales, Bolivia va a terminar como Venezuela. Se lo dicen todo el rato. Sí, y pasaron 10 años de esto. No, es impresionante el recurso. Recordemos, por ejemplo, que cuando triunfó la revolución soviética, se decía en Europa que los comunistas se comían a los niños. Y se creía. Hoy uno da cuenta de esto y quizás del otro lado te reís y pensás que nadie puede creer eso de verdad. Bueno, eso se creía.
Vamos a una más de la campaña en España, las sátiras. ¿Cómo se utilizaron las sátiras en un reporte de Russia Today? El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Real Decreto de convocatoria de las elecciones generales tal y como establece... Pues nada, otra vez elecciones. Estos solo han perdido el tiempo. Y ahora venga, a gastar dinero otra vez. Dinero, como el gastado en este vídeo electoral de Ciudadanos, se llama Los Héroes Anónimos y fue una de las primeras polémicas satíricas de la campaña, no solo por la crítica directa a Rajoy, sino también por el personaje de la coleta, al que llaman vago. Todos vieron en eso un símil con Pablo Iglesias. Los de la coleta optaron en su spot por la sonrisa, pero sobre todo por el corazón. Este, de colores, es el logo de la coalición que han formado para estos comicios. Una auténtica campaña del amor protagonizada por Pablo y Alberto, o Garza Pablo y Pablerto, tal y como les bautizó Izquierda Unida. Juntos han paseado el corazón por media España. Una versión del himno PP latina, una versión latina. Estuvimos dudando entre el reggaetón y el merengue y finalmente nos quedamos con el merengue. Espero que os guste, muchas gracias por vuestra atención y espero que suene en estos momentos la música. Esta fue la cara de los periodistas en la presentación de la nueva versión del himno del Partido Popular. Los de Mariano Rajoy debieron escuchar a Enrique Iglesias y pensar que al votante es mejor que le duelan los pies que el corazón, al entregárselo al otro Iglesias, al político. Rajoy se ha pasado toda la campaña dando ejemplo, caminando rápido, que no corriendo, por todo el país. Así ha tenido tiempo para mucho, para irse de tapas, pasear por el campo entre vacas e incluso emocionarse entre alcachofas. El domingo 26 de junio te mereces un sí. Para la campaña, Pedro Sánchez ha optado más por las flores, mejor cogidas que al natural, que pueden ponerse en tu camino cuando estás retransmitiendo en directo y acabar agrediéndote. La lucha contra la desigualdad, la lucha contra la corrupción. Un golpe que recibió después de salir de otro ring, en forma de plató del debate a 4 de esta campaña. Y como todo debate, se prestó a memes. Sin embargo, todos los virales de esta campaña no han sido en clave de humor. Hubo un importante cruce de acusaciones a cuenta de este gesto de Sánchez criticado por el PP. Al candidato socialista no le hizo ninguna gracia, tampoco a los de Mariano Rajoy, que una web satírica dedicase un especial a su candidato, amenazando incluso con una demanda. Polémicas al margen, hay una curiosidad que se repite en cada uno de los comicios. Como la ley electoral prohíbe publicar sondeos 5 días antes, la subasta de verduras en Andorra está siendo estos días muy comentada. Si suben las berenjenas, les dan una alegría a los de Pablo Iglesias. La compra se hace este domingo. Veremos a la hora de pagar si, como en este... Bueno, como vemos en esta campaña electoral, estas sátiras, bueno, es lógico, es la campaña electoral más larga del mundo. Desde diciembre que se votó, el 20, y llegamos a junio, todavía no sabemos quién presidirá España. Y esperemos que la sátira no sea que tenga que haber una tercera vuelta electoral. Estamos seguros de que no va a pasar, pero tampoco pondría las manos en el fuego. Antes de irnos un poquito medio ambiente. Sí, gravísimas inundaciones en China. China, con un montón de muertos, decenas. Sí, pero es tremenda. Las imágenes, el medio ambiente nos está dando muchas alertas. La Pachamama. Vamos con la 25, por favor, señor director. A ver esas imágenes que nos llegan desde China. Cuidemos a la Pachamama. Bueno, hay que tener cuidado, me parece, no, a mí siempre me angustian estos temas del medio ambiente. Que pases un excelente fin de semana, vamos a estar atentos nosotros el domingo a las elecciones
en España y el lunes te traemos toda la información a ver qué pasa. Doctor, un abrazo grande. Un abrazo. Buen fin de semana. Y a propósito del cuidar la ecología, quien se encarga un poquito de esto, ofrece su granito de arena, es la embajadora de México en la India. Vas a ver el inusual auto que utiliza en este caso, la representante de México en la India. Con ese mensaje nos despedimos, que tengas un excelente fin de semana. Chao. Aunque no lo parezca, este es el vehículo oficial de la embajadora mexicana en la India. Lejos de las convenciones, Melba Pría encontró más práctico desplazarse en el tradicional carrito auto que usan los capitalinos. Ideal para contrarrestar el calor del verano con la brisa. Y más fácil de maniobrar en las saturadas calles de Nueva Delhi. Aunque la lluvia puede presentar un problema. Abya Yala